Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta y última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual en Prepa en Línea C. Bien, vamos a dar inicio al orden de la presentación, que es el siguiente. Vamos a hablar de la introducción, proceso de lectura, géneros literarios, fondo y forma, aspectos de análisis en las obras literarias, la historieta, el proyecto integrador y el foro de integración. Daremos espacio, igual como hemos estado haciendo en sesiones anteriores, pues para alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes deseen compartir, pues bienvenido, todo suma a la clase. Muy bien, entonces vamos a ver primero la introducción. A lo largo de este módulo, has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Hemos estado profundizando desde el comienzo, inclusive en esa definición concreta de literatura, ¿no? Que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y que bueno, al ser la materia arte, pues es parte de estas 7 manifestaciones que hemos mencionado: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Aprendemos, ¿no? ¿Verdad? De esta diversidad de escritos, de manifestaciones artísticas. Conocemos el arte de otras épocas, otras culturas. El propósito, entonces, pues es que amplíes tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo, distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Esto es realmente muy interesante, ¿no? Cómo a través de la literatura, a través del arte, podemos salir de nosotros mismos para conocer el mundo, otras maneras distintas de pensar y por lo tanto de resolver nuestros propios conflictos o situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo. Como hemos mencionado en sesiones anteriores, no puede haber texto sin contexto, ¿no? Realmente los textos surgen de, eh, de las realidades culturales, de las realidades históricas, sociales, que acontecen en nuestra vida cotidiana, son tomadas ahí para llevarlos a estas historias que nos cuentan los personajes, los autores a través de los diferentes personajes. Muy bien, entonces continuamos. Proceso de lectura. Me parece importante que partamos de aquí, que recuperemos, que recordemos nuevamente el proceso de la lectura, porque constantemente va a ser, es nuestra herramienta principal, la lectura, para apropiarnos del conocimiento, para apropiarnos de la información, ¿sí? A través, es una manera de tener contacto directo con el mundo que nos rodea. Entonces, vale la pena recordar el proceso, que hay un proceso para leer. Está distinguido estos 3 momentos, que es la prelectura, lectura y la poslectura. Antes de la lectura, una exploración del contenido. Activar los conocimientos previos que se posee. En esta etapa se realizan anticipaciones tomando en cuenta títulos, subtítulos e imágenes. Una visión general, revisar el texto, tratar de inferir de acuerdo al título de qué creo que pueda tratar esta obra. Importante conocer el contexto, recuerden, muy importante el contexto de producción, dónde se creó la obra, bajo qué circunstancias, el autor qué edad tenía, ¿sí? Todo eso nos va a ayudar a que tengamos en esta etapa, en la prelectura, una visión más general
y profunda del texto en cuestión para poder tener una perspectiva y una lectura, pues, donde podamos vivir una experiencia estética, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre hagamos algo previo, buscar títulos, portada, contraportada, índice, prólogo, ¿sí? Para entender, darnos una visión del texto y, como les digo, pues el contexto de producción, al igual que al autor mismo. En la lectura, comprensión del texto, aquí lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, eh, vivir una experiencia. Sí, es muy importante vivir una experiencia. ¿A qué me refiero con vivir una experiencia? Que nos metamos, ¿sí? En cada uno de los personajes, ¿sí? Meternos en cada uno de los personajes. Previamente ya tenemos un espacio adecuado para leer, no tenemos pendientes, estamos tranquilos, no hay distractores para poder vivir la experiencia estética, ¿sí? Que esa manifestación bella, ¿sí? Donde a través de los poemas, de las narraciones, podemos sentir, experimentar todo tipo de emociones, viajar en el tiempo a otras épocas, etcétera, ¿sí? A grandes rasgos, eso sería un punto importante en la lectura. Siempre que leamos, siempre, debe de haber un producto escrito, que es en la etapa de la poslectura. Ya que leí, debo de verificar que comprendí. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de algún escrito, lo que tú quieras. Un listado de palabras clave, listado de ideas principales, esquema de cualquier tipo, mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, ¿sí? Algún dibujo, también puede ser un dibujo, lo que tú quieras, pero tiene que haber un producto escrito después de que leíste. Le llamo yo como un ancla, ¿no? Para realmente anclar ese conocimiento y depositarlo ahí, que se quede, que esté contigo después de haber leído. Sí, porque a veces leemos, obviamente en el momento comprendimos, pero se nos puede olvidar tantas cosas que hacemos, tantas actividades que tenemos. Entonces es por eso que es muy importante que siempre escribamos algo, ¿sí? Después de analizar las infografías, el material que se nos propone, ¿sí? En el foro de novedades. Muy importante también recordar los géneros y los subgéneros literarios, ¿sí? Ya decíamos, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, eso nos dice la RAE, ¿verdad? La Real Academia de la Lengua Española. Entonces, para estudiar a la literatura se dividen en estos tres grandes géneros. Cuatro ya también de alguna manera se ha incluido esta parte del ensayo, pero hablemos primeramente de los tres más conocidos o más relevantes, que es el género narrativo, el género poético y el género dramático, que aquí los vemos con otros nombres, pero es lo mismo. El género narrativo puede tener distintas formas, puede venir en verso, puede venir en prosa. Los principales subgéneros del género, todos los géneros tienen subgéneros, ¿sí? Caso del género narrativo, los subgéneros, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. En el caso del género poético o lírico, pues la égloga, la elegía, el himno, la canción, todos esos son subgéneros que pertenecen a este género y por lo tanto, pues deben de tener las características propias, ¿no? De la lírica, belleza en el lenguaje principalmente, intención estética, función poética y emotiva presentes. Principalmente la poesía pues se da en verso. El género dramático, teatro, ¿sí? El género dramático también se divide en géneros mayores y menores. Géneros mayores, tragedia, comedia y drama. Géneros menores, entremés, sainete, vodevil, ópera,
¿sí? Todos esos son subgéneros que pertenecen al género dramático. Les decía, actualmente se ha incluido otro género, que es el ensayo también. Esta oportunidad, de manera literaria también, argumentar o de argumentar sobre algún tema en cuestión. Entonces, géneros literarios, subgéneros literarios, ¿sí? En cualquier momento que exista alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran sumar a la clase, con todo gusto, nada más levanten su mano, escriban en el chat o como gusten. De cualquier manera, pues vamos a dar espacio al final. Fondo y forma, si se fijan, son dos términos que estuvimos utilizando bastante a lo largo del módulo y los vas a ocupar el resto. Es muy importante que aprendamos a diferenciar estos dos términos en el estudio de un texto literario y de cualquier texto. Todo texto tiene un fondo y tiene una forma, es decir, tiene un interior y tiene un físico, ¿sí? Cuando hablamos de fondo de una obra literaria, se refiere a las ideas, a los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. La idea, ¿no? La idea, el fondo. Estos elementos que integran el fondo es el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes. Todo esto contribuye al fondo de cualquier texto. En el caso de los textos literarios principalmente, ¿no? Cuando hablamos de forma, se refiere al revestimiento del fondo, a la manera en la que está escrita la obra, como su división o su estructura. Una pregunta clave para determinar esta forma es, ¿está escrita en verso? ¿Está escrita en prosa? ¿Cómo se proyectan las ideas? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Cuando hablamos de forma y hablamos de prosa, prosa es general, ¿sí? Eso es general. Por ejemplo, esto es prosa. Pero la prosa a su vez puede tener muchas formas o varias formas, que es la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo, la exposición, son formas diferentes en las que se puede presentar un escrito. Nosotros normalmente vemos eh, el, la prosa, por ejemplo, ¿no? Esa narración o esa manera en la que se transmiten las ideas, así, de corrido, digamos. Pero en realidad tiene muchas formas. Por ejemplo, esto es expositivo, ¿verdad? Esta forma es expositiva. A ver, vamos a ver, aquí escribieron en el chat. Dice Natasha, vamos a leer. Y cuando investigamos el contexto del autor, ¿sería parte del fondo? Sí, también el autor es parte del fondo. El autor, su contexto sociocultural, histórico, todo lo que nos dé idea es parte del fondo, Natasha. Gracias. Sí, a ti. Igual, aquí estamos. Cualquier pregunta, comentario, muy bien recibido. Todo suma a la clase. Gracias. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Lo que comentamos de fondo y de forma, todos estos elementos que ya mencionamos, incluyendo la corriente literaria, por ejemplo, a la que pertenece el autor, el estilo que tiene, todo eso nos va a hablar, nos va a dar una idea más profunda de la obra en cuestión, ¿sí? Cuando hablamos de forma, ya hablamos del físico, de aspectos externos. Muy bien. Continuamos. Estos elementos también son parte del fondo y nos sirven para analizar una obra literaria. De hecho, si recuerdan, fueron aspectos que analizamos en actividades anteriores. Cuando hablamos del argumento, que es parte del fondo, es un resumen o síntesis de la obra. ¿Qué sucede en la obra? Sí, ese es el argumento. Cuando hablamos de tema, se refiere a la idea principal. Esto se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? Ese es el tema.
La acción son los diferentes hechos, acciones que van sucediendo en la obra y que se agrupan en diferentes momentos, en 3 momentos por lo regular, que es una introducción o exposición, desarrollo, dentro del desarrollo hay un nudo y por último un desenlace. ¿Qué sabemos que estos desenlaces? Pues bueno, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados, dependiendo del estilo del escritor, si venga una continuación, o quiera que el lector pues se meta más en la lectura y pues que él propiamente dé una conclusión, un cierre, ¿sí? Para inmiscuirte más en la obra. Son diferentes estrategias y estilos que van teniendo los escritores. El tiempo, que es la duración en la que se presentan los hechos, puede ser objetivo o cronológico, que es literalmente las horas, los días, etcétera. Son ahí explícitos. Y también subjetivo o psicológico, que es el tiempo en el que transcurre en la mente de un personaje, que por lo regular el tiempo cuando es objetivo principalmente se orienta a las obras, al género narrativo, y en el género poético está más un tiempo psicológico, pero también pueden estar cualquiera de los dos, ¿sí? Ok. El espacio, otro elemento, todos estos elementos son fundamentales en una obra literaria, puesto que se está contando una historia y en una historia estamos recreando sucesos de la vida cotidiana y en la vida cotidiana pues hay tiempo, hay espacio, habemos personajes, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio es el lugar donde se desarrolla la obra, ese parque, ese bosque, esa ciudad, pueblo, etcétera, ¿no? Donde sucede la historia. Los personajes de todo tipo, seres creados por el escritor, que se caracterizan por tener particularidades físicas y psicológicas, sentimentales y emocionales, como un ser humano igual deben de tener estas características. De hecho, en la medida que el autor profundiza en estas características, las describe a fondo, tanto externa como internamente, es más fácil para nosotros vivir una experiencia estética, porque realmente vamos a imaginarnos a los personajes, ¿sí? Entonces, su importancia se define a partir de su relación con otros personajes o la participación que tienen dentro de la historia, principales, incidentales, secundarios, ambientales. ¿Sí? Estos entonces, todos estos elementos corresponden al fondo también y nos ayudan a hacer un análisis de una obra literaria. Vamos a ver lo que es la historieta. Saben que es la actividad integradora, la actividad que tiene más valor cuantitativo, preciso, cuantitativo en tu proceso, en cada módulo. Y digo cuantitativo porque cualitativo en realidad son todas las actividades, desde las formativas, socioemocionales, hasta las integradoras. Todas son parte de este desarrollo, de esta búsqueda del objetivo, ¿sí? Que se plasma, ¿sí? Desde el inicio del módulo. Entonces, la historieta es un relato compuesto por una secuencia de imágenes acompañadas de texto que están dispuestas en un orden lógico y temporal sobre una página, permitiendo la lectura de una narración. Entonces, formas creativas tienen menos diálogo a lo que estamos acostumbrados a comparación, por ejemplo, de una obra dramática, de una narración, de un cuento. Son más cortos, pero existen muchos tipos, ¿no? Puede haber incluso historietas con críticas sociales, políticas, etcétera, aunque para eso está todavía más orientada a la caricatura política, pero bueno, los temas son diversos. Y es una manera creativa de representar eh, el arte también. Aquí están unos pasos que se te sugiere, que te sugiero para crear la historieta. Pues primeramente decidimos el tema, que ya lo sabemos, ¿verdad? Son esos aprendizajes significativos que hemos tenido en el módulo.
Segundo, crear los personajes, los lugares, como lo vimos en las diapositivas anteriores, pensar en el espacio, en el tiempo, ¿sí? En esos elementos de análisis. Tercero, realizamos un boceto o un borrador, ¿sí? Y por último, armar la historieta, revisar las veces que sean necesarias también. Es parte del mismo proceso de escritura, la revisión. Aquí algunos tips muy prácticos, muy sencillos para crear tu historieta. Primeramente, para estructurar frases, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Sale? Por ejemplo, ¿quién es? Un monstruo. ¿Qué hace? Estaba triste. ¿Qué? Los demás no se metían con él, era un monstruo que no daba miedo, ¿no? Entonces, esa es una manera muy fácil de estructurar una oración. Muy probablemente ya todos lo hacemos de manera inherente, ¿verdad? De manera natural, pero bueno, aquí están estas sugerencias. Ahora, para crear la historieta, primero, paso 1, ¿sí? Cómo crear la historieta en 3 momentos. Paso 1, érase una vez un monstruo que no daba miedo y estaba triste. Los demás se metían con él. Obviamente esto es un fondo distinto. Tú vas a poner tu fondo adecuado a lo que se está pidiendo en esta actividad. Después, entonces, si te fijas cómo están estos conectores, entonces se enfrentó a su problema y se acercó a un niño, pero era un niño valiente y no sirvió de nada. Ya ni siquiera quería salir a la calle. Al final, el cierre, fíjate cómo está esa estructura. También este tipo de textos deben de tener una estructura lógica, una introducción, un desarrollo y una conclusión o un final, ¿sí? Entonces, al final, en una esquina, se cruzó con otro niño, un niño miedoso, que le enseñó que asustar no es tan divertido. Aprendió a hacer reír y se convirtió en un monstruo feliz. Sí, son algunos tips muy sencillos para lograr aterrizar las ideas, ¿sí? Ok. Miren, aquí les comparto, pues una de las tantas formas en las que se puede realizar su historieta, ¿sí? Aquí está, vemos al personaje, vemos los globos con los diálogos, qué son los textos literarios y cómo analizarlos, ¿sí? Que, de manera reflexiva. Para analizar un texto, pues hay que conocer el fondo y la forma, ¿sí? A la vez, estábamos dando una explicación aquí de ese, pues, conocimiento, de ese aprendizaje, ¿sí? En estos 6 cuadros. Ya es cuestión de estilo, cada quien tiene su propio estilo. eh, Hay muchísimas formas de elaborarlos. Se nos han compartido varias herramientas digitales igual para poder realizar nuestra historieta. Ya va a depender de la creatividad, del gusto de cada quien. Igual ahorita vamos a compartir algo de Pixton. Tengamos ahí cuidado con el micro, por favor. Ok. Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ya saben, con todo gusto levanten su mano o escribimos en el chat. Ok, pues bueno, aquí está, un ejemplo muy claro de cómo podría quedar y de manera concreta, ¿no? En referencia a nuestra misma, con nuestro mismo fondo de la actividad. Aquí algún otro, ¿no? Que les decía, en torno de manera reflexiva, a la contaminación y demás, ¿no? Una manera creativa de transmitir una idea, predominan las imágenes, ¿sí? En las historietas. Aquí está otra. Predominan las imágenes, los diálogos, ¿sí? Es algo muy divertido, creativo. Lo que hemos estado viendo no es un aprendizaje lúdico, aprender mientras nos divertimos también. Muy bien, vamos a ver ahora sí de manera concreta el proyecto integrador. Reconocerás los elementos que conforman un texto literario para que lleves a cabo tu propia creación literaria, que vas a entregar un documento elaborado en un procesador de textos en el que organices los pasos para analizar un texto literario.
e incluyas el enlace de la historieta que elabores, donde presentes algunos de los aspectos que aprendiste en este módulo. A ver, ahora vamos a revisar de manera concreta. Ya saben que hay un archivo que hay que descargar donde vamos a realizar la actividad. Aquí está. Vamos a corroborar. Compartir, perfecto. Ya estamos aquí. La historieta como creación literaria. Primeramente hay que organizar, ¿no? Hay que organizar estos pasos, identificar los pasos previos a la lectura analítica del texto. Decide si analizarás primero la experiencia estética o los aspectos técnicos del texto. Todo esto nos va a ayudar bastante lo que acabamos de ver. El orden del proceso de lectura nos puede apoyar, ¿sí? La prelectura, lectura y poslectura. También nos puede ayudar el fondo, el conocimiento de este tema, del fondo, de la forma, ¿sí? Entonces, para poder dar un orden de manera lógica a estos pasos, ¿sale? Investigar el contexto de producción, ¿sí? Al autor y todos esos elementos que nos formamos primero para poder interpretar una obra, ¿sí? Para poder, pues sí, crear obras e identificarlas para analizar textos literarios. Posteriormente me vas a explicar, vas a justificar por qué decidiste ordenarlos de esa manera. Para tu respuesta, fundamenta con base en lo que estudiaste las semanas anteriores, lo que ya te acabo de mencionar, ¿sí? Todos esos elementos dan sustento para poder dar un orden y que este orden esté justificado con base en los temas que hemos visto, que los acabo de mencionar. Realizar tu historieta. Elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar este módulo? ¿Qué tan fácil o complicado resultó leer los textos literarios de este módulo? ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios durante este módulo? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Te atrae algún género en particular? ¿Quieres aventurarte a crear tus propios textos literarios como un pasatiempo o como tu profesión a futuro? A ver, vamos a leer el chat, Natasha. En este primer punto lo vamos a acomodar de acuerdo a nuestro criterio personal, ¿verdad? Es que yo creo que cada quien realiza la lectura de forma diferente. Sí, Natasha, totalmente de acuerdo. No puede estar exactamente igual todos, ¿no? Lo que sí es que sabemos que existe un proceso, ¿no? Antes, lo que les decía, esta parte de no puede haber texto sin contexto. Entonces, primero analizo el contexto, me doy una idea, el contexto de producción, el proceso de lectura y con base en eso, ahora sí, lo puedo ordenar, pero definitivamente, como bien mencionas, pues más de alguno de ustedes va a tener cierta variación y pues también es correcto, mientras no se altere demasiado esto que les menciono, ¿sí? Que pues hay prioridad, primero conocemos el contexto para poder analizar una obra literaria. No sé si me doy a entender, Natasha, si queda respondida tu pregunta. Sí, sí, era precisamente lo que quería que me explicara. Excelente, muy bien, gracias. Seguimos. Entonces, pues hay que revisar los recursos para poder elaborar la historieta. Son muy, muy sencillos. ¿Cómo hacer tu historieta? Viene este recurso aquí en los materiales de la semana. Y cómo usar Pixton. Natasha, te escucho. Disculpe, no sé si se lo brincó o no escuché. No escuché el punto donde dice que tenemos que hacer el subrayado con rosa y verde, el fondo y forma.
Cierto, perdón, gracias por mencionarlo. Eso es parte de la actividad que hacemos al inicio, ¿verdad? Aquí está. Sombrea, gracias por recordar, Natasha. Sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de forma y con verde los que corresponden al fondo, que me parece que en ese sentido pues ya hay bastante claridad. Sí, hemos mencionado precisamente en esta sesión y en sesiones anteriores qué aspectos se refieren a fondo y qué aspectos se refieren a forma. De hecho, estos pasos precisamente y este tema fondo y forma, pues te va a ayudar a la organización de estos pasos. ¿Sale? Muy bien. Entonces les decía, ¿cómo elaborar tu historieta? Recursos fundamentales para la elaboración y para saber más, cómo usar Pixton. De hecho, si se fijan ahí en el recurso de cómo usar Pixton, vienen muchas más herramientas digitales. Por si esta no te favorece, te cuesta más trabajo, pues bueno, existen varias. Igual ahorita vamos a compartir alguna. Entonces, bueno, ahora sí, elabora el guión para tu historieta. Recuerda los pasos que debes de seguir para redactar textos literarios. Elige tus personajes, el contexto y reflexiona sobre la experiencia estética que quieres que vivan tus lectores. ¿Sí? Ya sabemos, como comentábamos hace un momento, para que nosotros como lectores vivamos experiencias estéticas, pues debe de haber como descripción, ¿sí? Debe haber una muy buena descripción de los personajes. Dice, hola, buenas tardes, Facio. ¿Puedo hacer en PowerPoint? Sí, puedes hacer. Buenas tardes, no sé cuál es tu nombre, es aquí Huawei. Pero sí, sí, claro que sí puedes realizar tu historieta de esta forma. ¿Sí? Se nos sugieren estas nuevas herramientas, como la que te comento, Pixton principalmente, porque son herramientas muy sencillas y muy creativas. Entonces, pues vale la pena como irnos adentrando a estas nuevas herramientas, apoyándonos de estas herramientas, ¿sale? Ok. Bien, entonces ya elegimos personajes, contexto y demás. Reflexiona sobre el lenguaje que vas a usar y la diferencia que hay entre el que se coloca en los globos de texto y el de la explicación debajo de las imágenes. Revisa varias veces tu guión, cuidando la redacción. Eso es muy importante también, que verifiquemos la redacción, la ortografía, que no haya errores, que esté correcta la acentuación. Ya sabemos, podemos apoyarnos de mismo Word, escribimos nuestros diálogos, corregimos la ortografía y lo pegamos en nuestros diálogos. Entonces, elabora tu historieta con base en tu guión, puedes realizarla como presentación de diapositivas, ¿sí? Como comentábamos ahorita con el compañero, guardarla en la nube y compartir el enlace o usarle ya la herramienta Pixton, ¿sí? Y compartir el enlace. Por favor, muy importante, revisen un par de veces el enlace, que sí se puede abrir, que lo copiaste correctamente, porque a veces por una sola letra que no alcances a copiar, pues ya no es posible eh, visualizarla. Entonces, por favor, hay que revisar un par de veces. Entonces, les decía, en el caso de Pixton, déjenme compartir. Aquí está. Ya les estoy compartiendo, nada más confírmenme, por favor, Natasha Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Aquí está Pixton. Muy sencillo, muy sencillo realmente de utilizar esta herramienta. Aquí vamos anexando los paneles, el número de diapositivas, por decirlo también de otra forma, que vamos a necesitar. Y aquí en la parte superior viene lo que puedes realizar. Viene el fondo. Ahorita estoy aquí en el fondo. ¿Sí? Podemos cambiar pues diferentes fondos. Los personajes.
¿sí? Distintos personajes, se van a dar cuenta que pues hay personajes que vienen, que sí puedes utilizar, otros no se puede porque implica tener como la versión pues de paga, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de aquí en Pixton. No quiere ahorita cargar aquí la página, pero aquí están todos los elementos que tú puedes estar añadiendo a tu presentación. Aquí parece ser que ya ahora sí está cargando. Los personajes. A ver, añadir personaje. Pues sí, está un poco lento, pero lo que quería era eso, ¿no? Mostrárselos para que vean que realmente pues es muy, muy sencillo. Miren, aquí están los personajes. Lo que les comentaba, tienes que elegir, obviamente, de los que están, pues, abiertos, ¿no? Los que no, vienen como con un candadito. Vamos a ver si carga. Vamos a darle más espacio para que cargue. Pero bueno, estos personajes pues son gratuitos, los puedes utilizar, los puedes seleccionar y los vas añadiendo. A ver, vamos a ver si carga. Vamos a añadir aquí. Si nada más es pues presionar, darle clic, lo vas seleccionando. Aquí lo puedes, sí, está, miren, está un poco lento aquí, no sé si sea mi internet o sea una cuestión de Pixton, pero bueno, lo que quería era esto, ¿no? Que viéramos lo sencillo que es crear una presentación y que sea esta muy creativa, ¿sí? Aquí las palabras y las caras, acciones que va a tomar el mismo personaje, ¿sí? Entonces, y de este lado, pues vamos añadiendo, damos listo, grabamos, queda ya guardada, generamos el enlace y es el enlace que vamos a compartir, pero de todas formas hay que corroborar que funciona. Sí, ha estado algo saturada la página, así es. Pues son parte de las, digamos que es natural, ¿verdad? De las, digamos, entre comillas, desventajas a veces que hay con la virtualidad, o con estas herramientas, y más con los fenómenos naturales que tenemos ahorita en el país, que como sabemos han sido, pues, bastante catastróficos incluso, ¿no? En algunas zonas. Entonces, todo esto va perjudicando, pero lo importante que quería compartirles era eso, tal cual, ¿no? Que viéramos lo sencillo que es. Miren, aquí apenas quiere cargar para incluir algún diálogo. Bueno, entonces, y ya se agregó el otro personaje, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Proyecto integrador. Y ahora vamos a llegar a la otra actividad, además de las actividades formativas, la autoevaluación también, no lo olviden. Entonces, esta es la otra actividad, foro de integración, poesía digital, donde pues ha sido muy interesante, ¿verdad? Hemos estado ya compartiendo, hemos estado compartiendo en torno a esta actividad, al poema Gemido del Águila. Entonces, hay que leer y tomar nota de la experiencia estética que viviste y después revisar el video donde Zapoteco 3.0, poeta zapoteco oaxaqueño, narra cómo creó el poema. De manera muy creativa, ¿verdad? Y bueno, aquí está el orden de la participación. En la primera, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión de saber cómo se había hecho? Estas formas emergentes de literatura que hablábamos, no sé si recuerdas, Natasha, que hablábamos de esas formas emergentes, pues aquí tenemos una de ellas. En tu segunda intervención, ¿crees que sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas?
Tercera participación, retroalimenta las aportaciones de por lo menos un compañero. En tu cuarta contribución, los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital pueden ser consideradas como textos literarios. Bueno, ya hemos estado compartiendo y vamos a seguir compartiendo ahí a lo largo de de lo que nos resta de la semana en torno a esta actividad tan significativa que tenemos pues con el foro digital. Entonces, con esto llegamos al fin de nuestra presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que comentar, dudas. No, profesor, todo muy claro. Excelente, Natasha, gracias. Pues les agradezco a todos realmente su esfuerzo, el estar presentes acá en las sesiones. Sabemos que tienen múltiples ocupaciones y pues que aún así pues se dan el tiempo de venir a las sesiones, de participar. Entonces, pues felicidades, gracias por ello. Vamos a cerrar con esta frase. ¿Alguien nos ayuda, por favor, a leer esta frase? Yo, profe. A ver, Pati, por favor. Bienaventurados los que leen, pues de ellos ha de ser el reino de la imaginación. Excelente, Pati, gracias. Y así es. Esa es, digamos que la intención, la principal intención que tiene la literatura, ¿sí? Desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad. Entonces, pues muchas gracias por compartir acá en nuestra sesión. Seguimos al pendiente ahí en la plataforma. Como les escribí, si tienes alguna actividad pendiente, alguna actividad que no haya sido aprobatoria, menciónalo, escríbelo para que se alcances a entregar tu actividad, ¿sale? Entonces, bueno, ha sido un gusto, un verdadero placer estar con ustedes. Mi nombre es Martín González Cortés, asesor virtual, Prepa en línea CEP. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.